Shalom hermanos, Hashem los bendiga. El día de hoy hermanos vamos a desarrollar un estudio relacionado con el Mesías, relacionado con el rol del Mesías como un rol sacerdotal. Este estudio lo vamos a desarrollar este Shabbat y otros 2 Shabbat más, pues por cuestiones del tiempo tan corto. Lo vamos a desarrollar en 3 secciones. Analizando rápidamente los profetas, vemos que al Mesías le atribuyen 2 roles, un rol monárquico y un rol sacerdotal. Los profetas de Israel y la Torá anunciaron acerca del Mesías 3 cosas. Primero, acerca del Mesías 3 cosas. Primero, que el Mesías debía tener un rol monárquico, que sería un Mesías invicto, un Mesías hijo de David, un rey. Y también debía desarrollar un rol sacerdotal, relacionado con un Mesías sufriente, un Mesías Ben Yosef. Segundo, habla que el Mesías debe establecer la edad mesiánica, eliminar las guerras, las enfermedades y la muerte en este mundo, y reinar por un periodo de alrededor de 1000 años. Lo tercero que establece es el establecimiento de un nuevo mundo, en el cual ninguna nación se levantará ni se van a ejercitar más para la guerra. Al Mesías también le es dado el mandamiento de esparcir el conocimiento de Elohim por toda la tierra, uniendo a toda la raza humana en el servicio al único Elohim verdadero, para que se cumpla aquella escritura que dice: el nombre del Eterno será uno. Si analizamos el rol monárquico que debe cumplir el Mesías, vemos que Yeshua podría descalificar como Mesías, porque Yeshua cuando vino no logró establecerse en la monarquía del pueblo de Israel. Esto podría ser en cuanto a Yeshua como Mesías, pero lo que poco se analiza a veces es que el Mesías también se le asignó un rol sacerdotal. Y no podemos solo tomar de la Biblia lo que nos interesa, sino que debemos analizar y estudiar a profundidad para poder entender más cómo el Mesías cumplió con este rol sacerdotal. Para ello vamos a empezar mirando el Salmo 110. Vamos a leer el Salmo 110 hasta el verso 4. Hasta el verso 4. Dice así: Palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde Sión el Señor extenderá tu cetro real, para que domines a todos tus enemigos. En el día de tu victoria, tu ejército se te entregará por completo sobre los montes santos. Al despertar la aurora, tu juventud se fortalecerá con el rocío. El Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, por la palabra dicha en este salmo, sabemos que es un salmo que hace alusión al Mesías.
vamos a mirar qué dice el Midrash sobre el verso 1 de este salmo, el cual comienza diciendo: palabra del Señor a mi Señor. En el documento conocido como Abó de Rabitán, que viene de una tradición talmúdica, hace alusión a que esto nos habla de un rol sacerdotal del Mesías, y por ello conocemos que nadie pone en duda en el pueblo de Israel que este Salmo 110 sea un salmo que hace alusión al Mesías. Entonces, citando el Talmud, dice así: estos son los ungidos para servir al Señor en toda la tierra, a Aarón y el Mesías. Y estamos hablando de un tratado talmúdico. Otro comentario que hace Bacú Simoni en el tratado Nedarim, y también aparece en Sanedrín 108 en el folio segundo B, coincide con que el Salmo 110 es un salmo que hace alusión al Mesías. Vamos a citar lo que dice Bacú Simoni. Rabí Adán dice a nombre de Rabí Barjanina: el santo sentará, establecerá la venida del Mesías en su mano derecha. Eso quiere decir que mano derecha, y continúa diciendo: y Abraham lo sentará a su mano izquierda. Entonces el rostro de Abraham se entristece. ¿Por qué se entristece Abraham? Porque lo pusieron a la izquierda. Abraham va y le dice a Hashem: el hijo de mi hijo se sienta a tu derecha, y yo debo sentarme a tu izquierda. ¿Cómo lo calma Hashem? Dice el Talmud que Hashem le dice a Abraham: ciertamente tu hijo está a mi derecha, pero yo estoy a tu derecha. Y con esto vemos que no hay duda de que el Salmo 110 es un salmo que es visto por el pueblo judío y por los sabios de la Torá como un salmo que es visto por el pueblo judío y por los sabios de la Torá como un salmo que hace alusión al Mesías. Y esto está escrito desde hace muchos siglos atrás. Que este Salmo 110 es un salmo mesiánico, y podemos ver el rol que se le asigna al Mesías como profeta y como sacerdote. Pero entonces, ¿qué relación podría tener el Mesías con Melquisedec? No quiere decir que Melquisedec y el Mesías es la misma persona, como establecen algunas personas de otros campamentos. Si Melquisedec fuera el mismo Mesías, entonces estaríamos hablando de reencarnación. Pero vamos a dejar a un lado todas estas doctrinas que vienen del campamento católico y de algunos campamentos cristianos, y vamos a mirar cuál es la explicación racional sobre comparar al Mesías con Melquisedec. Entonces, ¿por qué se relaciona el Mesías con Melquisedec? ¿Por qué se establece para el Mesías un rol sacerdotal si el Mesías debe venir por vía paterna como descendiente del rey David? Y esto lo conocemos por las Escrituras. Y al ser el Mesías hijo de David, lo hace también descendiente de la tribu de Judá. Y la tribu de un rol
sacerdotal, sino un rol monárquico. ¿Qué diferencia puede haber entre el sacerdocio establecido por Aarón y el sacerdocio de Melquisedec? Respondiéndonos esta pregunta, vamos a ir entendiendo un poco mejor cómo es ese rol sacerdotal del Mesías. Entonces, primero, Melquisedec realizó una función monárquica y sacerdotal al mismo tiempo. Sin embargo, vemos que esto no ocurrió así con Aarón. Además, el sacerdocio de Aarón viene por herencia, es decir, si eres hijo de Aarón, eres sacerdote. Si eres hijo de Aarón, eres sacerdote. En cambio, Melquisedec era un sacerdote que era establecido por decreto, es decir, no tenía una descendencia o una relación con el sacerdote o el rey anterior. En la carta a los hebreos se menciona el caso de Melquisedec y lo presenta como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía. Y esto está en la carta a los hebreos en el capítulo 7 en el verso 3. ¿Qué puede significar esto? Algunos teólogos entienden esto como una teofanía. ¿Qué significa teofanía? Entonces, teo es igual a Dios y fanía, una aparición o una revelación. O sea, es decir, que teofanía hace relación a que es una aparición de una entidad divina, que es una revelación visible en forma humana de una figura celestial preexistente. Y varios afirman que Melquisedec es una teofanía de Jesús antes de su encarnación y que Jesús es un ángel del Señor antes de su encarnación. Entonces vemos que en la lógica cristiana esto lo entienden de la siguiente manera. Entienden que Jesús preexistió en la persona de Melquisedec. En la persona de Melquisedec. Como conclusión a este argumento, lo que están diciendo es que había un ser preexistente que se encarna en dos personas, que se encarnó tanto en Melquisedec como en Jesús. Pero este argumento es un argumento inapropiado por dos razones. Una, por la escritura, y segundo, por la arqueología. Por la escritura vemos la misma respuesta que cita Pablo en la carta a los hebreos en el capítulo 1, cuando realiza una pregunta retórica, diciendo: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Y la respuesta es sencilla: a ninguno. El Eterno a ninguno de los ángeles le ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Si hipotéticamente el Mesías fuera un ángel, y ahora afirma la Escritura que ningún ángel el Eterno le dijo, mi hijo eres tú, pues lógicamente el Mesías no puede ser un ángel. Y si fuera un ángel, pues no podría ser el Mesías enviado. Y es claro que el Mesías tuvo padre y tuvo madre, y si no, no podría ser el Mesías, porque como un prerequisito, el Mesías debe ser descendiente en la carne de David.
Y vemos en este caso que Yeshua era un hombre como todos, sino que él se anuló a sí mismo, ignorando ese rango que él tenía como rey, ese derecho que él tenía a reclamar el trono por ser descendiente de David. Además, Yeshua tenía el espíritu dado por Dios de profecía y de sanidad, entre otros. Ignorando este rango que le fue dado por Dios, él se hizo un siervo, creyendo en las promesas de Dios, y por esto fue que Dios lo premió. Pablo pone a Yeshua aplicarlo en nosotros. Esto es, pone a Yeshua como un hombre que no es un ser igual a Dios, pues el estatus de divinidad fue dado después de su muerte como premio a su obediencia. Entonces, Yeshua, cuando estuvo aquí predicando en la tierra, lo hizo en forma de hombre, como un hombre, porque si Yeshua fuese un Dios o un semidios, ¿qué tenía para nosotros como valor tratar de aplicar la vida y la enseñanza que dio Yeshua, difícil de cumplir para nosotros como simples hombres mortales? Pero esto es otro tema que se puede desarrollar en otro momento. Ahora, vamos a ver por la arqueología porque es inapropiado comparar a Yeshua con Melquisedec y decir que son una teofanía. Ahora veremos, según la arqueología, por qué es inapropiado decir que Melquisedec es una teofanía acerca de el Mesías. Entonces vemos en la arqueología se encontraron en Egipto y en Salem sobre Melquisedec para poder entender de una mejor manera la frase sin padre, sin madre, sin genealogía, lo cual no contradice lo que previamente habíamos visto. Archibald Henry Sayce, quien trabajó como profesor de asiriología en la Universidad de Oxford, informó acerca de una inscripción encontrada en las famosas tablillas de Tel el Amarna, las cuales fueron descubiertas en 1887 en Egipto, y en las cuales se describen las condiciones de Siria y Canaán en los años 1400 y 1460 antes de la era común. Y él dice que varias tablillas son cartas que el faraón Queberto le escribió al rey de Jerusalén, pidiendo ayuda en contra de sus enemigos. Y en ellas se destaca que el faraón le dice al rey de Jerusalén que él no era como los otros reyes egipcios, ni tampoco como los otros reyes de Canaán, porque él no había recibido una corona por heredad de su padre o su madre, sino que le había sido conferida a él por el Rey Todopoderoso, es decir, por Dios. Los arqueólogos, tras hacer este pequeño análisis
pudieron afirmar que para ser rey en esa ciudad-estado en la época de Abraham, el aspirante no podía tener descendencia por el lado paterno o materno que hubiese sido rey previamente en la ciudad. Por lo tanto, la frase sin padre, sin madre, sin genealogía, no significa que Melquisedec sea una teofanía de un ángel o una divinidad, sino que era un ser humano como todos. Él era una persona con su singularidad como todos los humanos. Melquisedec era un rey humano y legítimo, porque ninguno de sus ancestros previamente en la ciudad. De modo que decir sin padre, sin madre, sin genealogía, lejos de sugerir que era un ser extraterrestre o un ser preexistente, lo que nos dice es que es un rey legítimo para su cargo, porque ninguno de sus ancestros antes había sido rey. Por lo tanto, no es un impostor. La arqueología, que es una ciencia neutral, nos afirma que en esta antigua ciudad no se seguía una línea monárquica cimentada en la herencia, sino que al morir un rey se escogía otro rey que no hubiera tenido descendencia, o sea que no hubiera tenido descendencia, o sea que después de que un rey moría, su hijo no podía sucederlo al trono, ni su nieto podía suceder en el trono, ni los descendientes de él que siguieran en la línea de sucesión podían volver a ocupar el cargo de rey. Y esa es la relación del Mesías con Melquisedec, que fue puesto por el Eterno como sacerdote. Y también es la segunda razón por la que se relaciona el Mesías con Melquisedec, ya que Melquisedec, al mismo tiempo que fue rey, cumplió la función de sacerdote. Y volviendo a las raíces hebreas, podemos encontrar que hubo hombres dentro del pueblo de Israel, un hombre que tuvo los dos mismos cargos al mismo tiempo. Estamos hablando de Moshe. Moshe tuvo el rol de rey, aunque no tenía ese título ni fue ungido como rey, porque la monarquía no se había establecido en ese tiempo en Israel. Recordemos que la monarquía fue establecido mucho después y el primer rey en Israel fue el rey Shaul y después fue el rey David. Pero Moisés o Moshe actuaba como rey y era el gobernante administrativo de aquella teocracia naciente. Y vemos que Hashem mismo lo llamó. Y Moshe era el único que sabía cómo debían de hacerse las cosas. Moshe no tenía que pedirle permiso a Aarón, no tenía que pedirle a los ancianos para realizar las cosas, porque Moshe era el jefe. Moshe era el único que tenía una conexión directa con Hashem, y en ese sentido era un rey. Además de esto, se ve que Moshe también tenía un rol sacerdotal, y esto lo vemos en la Parashá Shemini, Aarón y sus hijos al sacerdocio, en el cual Moshe ejerció el rol sacerdotal
en paralelo a su condición de rey o a su rol monárquico. Aquí vemos que Moshe es quien unge a Aarón para prestar el servicio en el Mishkan. Si leemos la Torá podemos ver que Aarón solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y esto era durante la festividad de Yom Kippur. Pero Moshe podía entrar todos los días al lugar santísimo para comunicarse con Hashem, a través de esa voz que se escuchaba del cielo por encima del arca. A través de esa voz que se escuchaba del cielo por encima del arca. Entonces, el Mesías, al ser sacerdote por la orden de Melquisedec y no por la orden de Aarón, no significa que el sacerdocio del Mesías contradiga al sacerdocio de Aarón, sino que significa que aunque tiene un rol sacerdotal, es un rol diferente al rol que desempeñaba el sacerdocio arónico, dado que los sacrificios que ofrecía Aarón y sus descendientes, sacrificio que ofreció el Mesías Yeshua como sacerdote. Otro lado, volviendo al Salmo 110, donde en el verso 4 se relaciona al Mesías con Melquisedec, también vemos que en el verso 1 se hace relación al Mesías con David. Leemos el verso 1 del Salmo 110. Dice: Salmo de David, palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a hacer énfasis en la primera parte, o en la parte A de este verso. Palabra del Señor a mi Señor. Y vemos que en muchas Biblias con teología cristiana, cuando estamos leyendo este verso, vemos que ponen las dos S mayúsculas, es decir, el Señor a mi Señor, los dos los ponen con S mayúscula, queriendo decir que tanto el primer Señor como el segundo Señor son divinos. Pero esto no es lo que dice en el texto hebreo. El texto hebreo, en la primera parte del verso dice: Le David mismor, Neun Adonai la Adoni. Traduciéndolo al español, como dice del texto hebreo, sería: para un salmo de David, declaró el Eterno a mi amo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora vemos que en hebreo no es lo mismo decir Adonai que decir Adoní, aunque Adonai significa mi gran Señor, el Señor, y Adoní es Señor mío o mi Señor. Es decir, que el segundo Señor que hace referencia al verso es el jefe de David. Para entender un poco más esto, vamos a en el capítulo 22.
y vamos a leer desde el verso 41. Me dice: mientras los fariseos estaban reunidos, Yeshua les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién es hijo? Y le respondieron: de David. Entonces él les dijo: ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está haciendo del Salmo 110. Y continúa diciendo: ¿cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Y nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, vamos a analizar esto para poder entender esta parte, dado que David hace alusión al Mesías como Señor de él. Para entender estas palabras y este argumento de Yeshua, no lo podemos explicar con la mentalidad cristiana. Para entender estas palabras hay que irnos a los tiempos bíblicos, donde el padre era la figura más respetable de la comunidad, donde el patriarca era el rey de la familia y donde los hijos respetaban a su padre y estaban sujetos a él. Hasta aquí dejamos el estudio del día de hoy. El próximo Shabbat continuaremos desarrollando este tema. El Eterno los bendiga. Bendiciones.